La segunda parte de mi ponencia es otro de los programas en los que pueden ustedes participar, que es el Interreg UDOP. Este programa, a diferencia del Espacio Atlántico, como decía anteriormente, es un programa que fue de los primeros programas aprobados en los que participa España y que va más avanzado, que ya ha habido una convocatoria, pero también es el más complejo. Yo les animo que si no han participado en ningún programa de cooperación territorial, empiecen por el Atlántico. Creo que la aportación es importante desde mi punto de vista, es una opinión mía personal, porque este programa Interreg UDOP es más complicado y va sobre todo enmarcado al tema de beneficiarios o organismos que incidan en las políticas estructurales. Es un programa muy bonito, pero yo creo que es más ambicioso, digamos, que el Espacio Atlántico. Por eso, lo que les comentaba, creo que es mejor, si no han participado en ninguno, pues que si tiene encaje su proyecto en el Espacio Atlántico, vayan mejor al Espacio Atlántico y, sobre todo, que lo vamos a ver, va más enmarcado hacia las políticas, organismos que incidan en las políticas estructurales. He puesto dos presentaciones un poco del Interreg 4C para enseñarles cuál ha sido la participación española, de beneficiarios españoles en este programa, que creo que ha sido buena en el pasado, en el 2007-2013, pero creo que en esta primera convocatoria 14-20, como van a ver ustedes, hemos tenido la suerte de que hay bastantes beneficiarios españoles que van a participar en los proyectos aprobados en esta primera convocatoria. Digamos que ha habido un cambio importante en este programa, en cuál va a ser el escenario que nos encontramos ahora. Antes, digamos, era un programa enmarcado en simplemente intercambio de experiencias entre autoridades locales y regionales para mejorar sus políticas y mejorar su experiencia, pero ahora es un programa que va a ir mucho más allá, lo van a ver ustedes. Son proyectos que se van a desarrollar en dos fases y que realmente el proyecto tiene que tener incidencia en las políticas estructurales de la región. En el periodo 2007-2013 se financiaron 204 proyectos. Había un total de 2.285 socios o beneficiarios que participaban en proyectos financiados por este programa, Interreg 4C, y aproximadamente el 90% de las regiones que formaban parte de la Unión Europea estaban cubiertas. Como ven en la presentación, aproximadamente el 58% de la financiación en este programa fueron destinados a proyectos de innovación y economía del conocimiento. Pueden ustedes ver en la presentación por sus sectores cuáles son los que han tenido un mayor número de proyectos y, como pueden ustedes observar, dentro del sector de la innovación y de la investigación y desarrollo tecnológico es uno de los que más proyectos se aprobaron en el periodo pasado. El 42% de los recursos financieros del programa en este periodo 2007-2013 fueron destinados al sector de medio ambiente y prevención de riesgos. Pueden ver ustedes también en la tarta qué número de proyectos se aprobaron por sectores y, como pueden ustedes comprobar, el 45% de los recursos, no se ve muy bien porque está con la misma tonalidad de verdes y en este caso de azul, pero como pueden ver, pues el sector mayoritario es el de la biodiversidad, creo que es, me parece. No, energía y transporte sostenible es el que presenta mayor número de proyectos. ¿Qué objetivos se cumplieron en el 7-13 con este programa? Pues, como pueden ustedes comprobar, ya dije que el 99% de las NUC 2 de las regiones han estado cubiertas, se han realizado multitud de intercambio de experiencias y capacitación. Ha involucrado 7.968 staff con capacidad incrementada y se han realizado alrededor de 397 actividades. En el tema de compartir y transferir buenas prácticas,
Se han transferido un total de 6.291 buenas prácticas identificadas, de las cuales 532 fueron con mucho éxito. Y en el tema de mejora de las políticas locales y regionales, pues ha habido un total de 1.943 políticas dirigidas, de las cuales se han mejorado 574 políticas. En el caso de España, la participación, como les decía, ha sido, yo creo que importante en el 7-13, pero nuestro objetivo es mejorarla. Nuestro objetivo es intentar que cada vez haya más beneficiarios españoles que participen en este programa. Y en el pasado, en el 7-13, hay un total de 1.636 socios que han participado en el programa, de los cuales hay 247 socios españoles. Hemos ido incrementando a lo largo de las diferentes convocatorias el número de participación de beneficiarios españoles. A la derecha pueden ustedes ver, que también les puedo hacer una idea, del número de candidaturas por convocatorias que se han presentado, el número de proyectos que se han presentado en el anterior periodo 7-13, y les hará ver un poco una idea en qué margen nos estamos moviendo, que, como les decía anteriormente, pues en algunas ocasiones el número de candidaturas de proyectos se elevan incluso por encima, como pueden ustedes ver, de 500 propuestas de candidaturas. Con lo cual, vuelvo a incidir, es necesario que sean buenos proyectos. Ven por convocatorias, en el anterior periodo hubo 4 convocatorias. El total de FEDER asignado a los beneficiarios españoles fue en el periodo anterior de 32 millones de euros. El objetivo, este programa Interreg Europe, como ya les veíamos en la primera sesión de la mañana, está enmarcado dentro de lo que es la cooperación interregional. La cooperación interregional, tal y como nos la describen los reglamentos comunitarios, en el artículo 3 del reglamento que decía esta mañana específico de cooperación territorial, lo que nos indica es que esta cooperación territorial tiene que incidir en reforzar la política de cohesión, tiene que identificar y difundir buenas prácticas con vista a su transferencia, principalmente a los programas operativos bajo la inversión de crecimiento y empleo, y también están enmarcados los programas de cooperación territorial europea. La zona elegible la vimos esta mañana. Bueno, esta mañana en la primera ponencia vimos la zona elegible, que son los 28 Estados miembros que conforman la Unión, junto con Noruega y junto con Suiza. Este programa, como decía, es bastante innovador. Para los que no los conocen, es un programa un poco diferente al resto de los programas de cooperación territorial. Y digamos que es un proyecto en el que, lo veremos más adelante, hay 2 tipos de actuaciones, que son los proyectos propios de cooperación interregional, y luego existen unas plataformas políticas, con lo cual hay una relación directa entre las plataformas y los proyectos propios que se financian dentro de la cooperación interregional, de manera que haya una retroalimentación entre los proyectos que se están financiando con estas plataformas. Hay un feedback en los 2 sentidos, hay una contribución de los objetivos de los proyectos a las plataformas y, a su vez, un enriquecimiento de las plataformas hacia los objetivos de los proyectos. Por lo tanto, hay 4 niveles de aprendizaje. Son diagramas complejos y es un poco para que entiendan que, ya les decía, es un programa complejo. Entonces, hay un aprendizaje individual. Vamos aumentando de este aprendizaje individual del proyecto, se va dimensionando, digamos, lo que se consigue con el proyecto para, al final, pasar a un aprendizaje a nivel de la organización. Pasamos de estas lecciones que hemos aprendido en el proyecto a implementarlos a nivel local, a nivel regional o a nivel mucho más ambicioso a nivel europeo, y, por lo tanto, al final, el último eslabón de la cadena de todo este aprendizaje es que se pueda incidir en las políticas finales de la Unión Europea,
que haya unos resultados, ya veremos, relacionados con las plataformas, y que finalmente haya, digamos, de manera indirecta, un aprendizaje que podamos trasladar a estas políticas de la Unión Europea. ¿Cuál es la financiación del programa? Pues es un programa que tiene una ayuda FEDER de 359 millones de euros, de los cuales 15,3 millones de euros de ayuda FEDER va a ir destinado a las plataformas y la ayuda FEDER destinada a los proyectos va a ser de 322,4 millones de euros. Esta dotación financiera, si ustedes se ven en el programa, va a ser proporcional a los 4 ejes prioritarios que conforman el programa. Es decir, la dotación financiera de ayuda FEDER por eje prioritario es de 84 millones de euros. También, como en el caso anterior, pues bueno, hay una recomendación de presupuesto por proyecto, pero bueno, esta es una recomendación estimativa de 1 a 2 millones, pero ya les decía anteriormente en el espacio atlántico que depende mucho pues, del número de beneficiarios que vaya a haber en un proyecto. Si hay muchos beneficiarios, pues esta dotación financiera, lógicamente, va a ser superior. En el programa ya les avanzaba que hay 4 ejes prioritarios, que es el eje de investigación e innovación, el eje de competitividad de las pymes, el eje de medio ambiente y eficiencia de recursos y el eje de economía baja en carbono. Estos son los 4 ejes que forman parte del proyecto y en los cuales se van a desarrollar o bien proyectos de cooperación interregional o bien plataformas, como veremos más adelante. Digamos que el principal objetivo de este programa, que ya decía que es diferente al resto, es que tiene 2 principales objetivos y una es facilitar la capitalización de resultados obtenidos de los agentes principales y más relevantes que inciden en las políticas estructurales. Es decir, para poder participar en este programa es necesario que nosotros formemos parte de una institución o de un beneficiario que pueda incidir o bien de manera directa, luego veremos, o de manera indirecta en las políticas estructurales. Esto es muy importante, porque si no, digamos, no sería un proyecto bien valorado. Para definir un proyecto, pues igual que en el resto, en el otro grupo de programas de cooperación territorial, es necesario que haya socios de diferentes países trabajando en un mismo instrumento de política estructural y compartiendo temas comunes relacionados con una política, en este caso, regional o nacional. Así como en el resto de programas de cooperación no es necesario que nuestro proyecto vaya a incidir en estas políticas, este programa sí que es necesario. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo, como decía antes, es mejorar el efecto de las políticas de las regiones que están involucradas en el proyecto para conseguir una mejora en el crecimiento y en el empleo. Al menos es necesario que, si vamos a presentar un proyecto, un instrumento de política tiene que incidir nuestro proyecto sobre un instrumento de política. Esto es importante. Si se incide sobre más políticas de instrumentos regionales o estructurales, muchísimo mejor. Pero por lo menos tenemos que detectar un instrumento sobre el que queremos trabajar o sobre el que queremos incidir. Y sobre todo tienen que ser instrumentos relacionados, como decía anteriormente, con los programas o bien de ámbito regional o bien de ámbito nacional o bien un programa de cooperación territorial europea. Nosotros, por ejemplo, nos han intentado contactar, que decía esta mañana, hablaba con María Luisa, con algunos promotores o beneficiarios, como somos autoridad de gestión de un programa, para que pudiéramos participar en un proyecto. Pero no podemos participar porque, digamos, somos autoridad nacional en este programa Interreg Europe, con lo cual habría, lógicamente, no podemos ser juez y parte a la vez en un programa y hemos declinado, pero sí que nos han contactado de diferentes beneficiarios para formar un proyecto como autoridad de gestión del programa España-Portugal que somos.
Estos son los elementos importantes en el diseño de proyecto que decía, muy importante. Los resultados de nuestro proyecto tienen que incidir en las políticas, con lo cual por eso apuntaba que es más fácil participar en el espacio atlántico en un proyecto que aquí es necesario que nuestra institución pueda incidir en un cambio en estas políticas. Los beneficiarios de los proyectos, al menos tiene que haber 3 beneficiarios pertenecientes a 3 Estados miembros, de los cuales 2 al menos tienen que ser de la Unión Europea. Ya veíamos que estaban también Suiza y Noruega. El beneficiario principal tiene que ser un organismo público o asimilable a público. Luego veremos qué es lo que nosotros definimos como asimilable a público, porque pueden participar empresas o otras instituciones, pero no pueden ser beneficiario principal. Ese es un hecho que se da también en otros programas. Cuando apuntaba antes que, en relación a la pregunta de las empresas participan en otros programas, pero no participan tampoco como beneficiario principal. La recomendación, igualmente, bueno, pues es que haya entre 5 y 10 beneficiarios. Digamos que en este caso, como es un programa que abarca a todos los países, a todos los Estados miembros de la Unión Europea, pues bueno, siempre es más fácil y de hecho nos hemos encontrado en esta primera convocatoria pues proyectos con un número importante de beneficiarios, porque es importante que cuantos más países abarque el proyecto que pueda incidir en esa temática o en esa política, pues es muchísimo mejor. Como os decía, pueden participar en este tipo de proyectos, en este programa, pues administraciones públicas, administraciones locales, regionales, autoridades nacionales. Luego veremos la diferencia entre la participación de autoridades nacionales, una autoridad de gestión, una autoridad de certificación, un organismo intermedio, frente a otras instituciones que puedan incidir de manera más indirecta en estas políticas y qué es lo que tienen que hacer. Luego hay organismos asimilables que nosotros decimos a públicos, que son organismos que cumplen la Directiva 2014-18/EC. Por ejemplo, para nosotros una fundación es un organismo asimilable a público. Hay un montón de centros de investigación, instituciones, que nosotros los decimos asimilables a públicos. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque nosotros luego, el secretariado, sí que de cada uno de los organismos beneficiarios que van a participar en los proyectos, pues nos mandan y tenemos que recabar información para asegurar que este organismo es público, este organismo es asimilable a público, o también en este periodo, que es algo nuevo, es que pueden participar los privados sin ánimo de lucro. Decimos privados sin ánimos de lucro, pues una ONG, instituciones que son privadas, pero que, como su palabra indica, pues son sin ánimo de lucro. En aquellos casos en los que tenemos dudas, cuando el secretariado nos recaba información a los diferentes Estados miembros, lo que hacemos es que contactamos con el beneficiario, le pedimos los estatutos y vemos un poco para saber si encaja dentro de un organismo asimilable a público, a privado sin ánimo de lucro o realmente es un organismo privado. ¿Cuáles son los rasgos diferenciadores por si hay alguien que ha participado ya en el Interreg 4C y ha presentado un proyecto en esta primera convocatoria o quiere participar? El programa que ahora está en marcha, el 14-20, es bastante diferente al programa anterior 7-13. Entonces, los rasgos diferenciadores son los que están ustedes viendo en pantalla. Este programa tiene un mayor énfasis en la mejora de las políticas y de los programas que forman parte de la política de cohesión de la Unión Europea, FEDER y Fondo Social. Y luego hay un requisito previo. Hay un requisito previo que pongo el énfasis en este requisito porque en esta primera convocatoria ha habido algunos beneficiarios que este requisito no lo han cumplido bien y entonces han quedado excluidos. Entonces, hay un requisito previo y es que pueden presentarse a este programa a financiar proyectos, como decía anteriormente,
autoridades de gestión, organismos intermedios responsables de las políticas estructurales y socios o beneficiarios en el proyecto. Es decir, puede presentar un proyecto un organismo intermedio que ahora forme parte del Programa Regional de Canarias o un organismo intermedio que forme parte de un programa de ámbito nacional que esté aprobado por la Comisión Europea. En este caso, pues no es necesario presentar ninguna carta de apoyo. Pero en el caso de que sean beneficiarios o instituciones que no tengan este papel tan directo sobre los instrumentos de la política regional, nacional o local, es necesario que presenten una carta de apoyo de las autoridades nacionales o regionales. En la página web del programa, que luego les pondré, y creo que más adelante Gonzalo también va a intentar acceder directamente, pues hay una relación para cada uno de los países. Nosotros tenemos un cuadro Excel en el que verán ustedes quién es el que les tiene que firmar la carta de apoyo. Viene una relación de organismos, dependiendo de la comunidad autónoma, de quién le tiene que firmar la carta de apoyo. En el caso de Canarias, cuando es una institución que incida sobre políticas regionales, pues es la Consejería de Hacienda, la Dirección General de Fondos Comunitarios, en este caso, la que tendría que firmarle su carta de apoyo. Esta carta de apoyo es imprescindible. En el momento que no llega la carta de apoyo de un beneficiario, se excluye al proyecto. Por eso esto es importantísimo. Cuando sea un beneficiario que no incide en las políticas regionales, sino que va a incidir en una política nacional, a lo mejor un organismo de investigación o otro tipo de ente, pues la carta de apoyo o bien puede venir firmada por la Subdirección General del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de nuestra Dirección General de Fondos Comunitarios o bien por nuestra subdirección, la Subdirección General de Cooperación Territorial. En caso de que tengan ustedes dudas de quién tiene, que ya nos ha surgido en el otro periodo y ya están contactando muchos beneficiarios con nosotros, de quién tiene que firmar la carta de apoyo, van a verlo en la página web y si no se ponen en contacto con nosotros, porque ya le diremos, en este caso con la Dirección General de Fondos Comunitarios bueno, no sé cómo se llama en vuestra consejería, Asuntos Europeos, ¿no? Asuntos Europeos, porque cada comunidad autónoma es diferente. Y entonces, pero sí que tienen que venir con esa carta de apoyo, porque si no, ya le digo que les excluyen el proyecto. Y luego las entidades privadas sin ánimo de lucro que pueden tener financiación al Interreg Europe, que ya lo comenté antes, pero no como líder. Y ya les comentaba que luego nos piden a nosotros, el secretariado técnico, nos manda un listado de todos los beneficiarios españoles y tenemos que indicar digamos, jurídicamente cómo son: públicos, asimilables a públicos, privados sin ánimo de lucro o privados. Porque en función de eso también va a ser su participación. ¿Cómo van a ser los proyectos en este programa? En este programa, pues los proyectos se van a organizar en dos fases. Luego creo que más adelante incidirá Gonzalo, entonces no voy a hacer mucho hincapié en algunas cosas. Entonces, son proyectos organizados en dos fases. Hay una primera fase que tiene que durar de 1 a 3 años, en el que en este proyecto lo que se va a hacer es intercambio de experiencias con el objetivo último de producir un plan de acción. El objetivo siempre de los proyectos en este programa es elaborar un plan de acción por región y por beneficiario. Con el objetivo, como decía antes, está todo relacionado en este programa, de que en la segunda fase, que más o menos el ámbito es de 2 años, haya un seguimiento de este plan de acción y que dé lugar este plan de acción a posibles acciones piloto. En esta primera fase, ¿cómo se va a estructurar los proyectos? Pues los proyectos, este intercambio de experiencias que apuntaba anteriormente, pues pueden ser seminarios, workshops, visitas a proyectos, bueno, pues diferentes actuaciones que se pueden realizar encaminadas a este intercambio de experiencias. Este plan de acción por región y por beneficiario tiene que venir en el proyecto, tiene que determinar una serie de medidas para ser implementado.
tiene que tener un tiempo de ejecución, tiene que tener una serie de actividades, unas responsabilidades de los actores y, lógicamente, unos costes, en el caso de que proceda, que sea la mayoría de los casos, de cuáles son los costes de este plan de acción y cuál es el origen de los fondos. En la segunda fase, que hablaba antes de los 2 años, va a haber un seguimiento y una implementación del plan de acción. Tiene que haber, en el caso de que haya diferentes planes de acción, pues tiene que estar implementado y haber un seguimiento de todos los planes de acción. Y luego acciones piloto, que en este caso ponemos solo en casos justificadas, que lo contempla el programa, pero que yo creo que estas acciones piloto también son convenientes incluirlas en el proyecto. Hay una novedad en este programa que no hay en otros, al ser un programa interregional de cambio de experiencias, que son las plataformas que hablaba anteriormente. Estas plataformas que tenían una dotación financiera de 15 millones de euros, pues no van a financiar per se proyectos. Ahora está el secretariado técnico, pues en estos momentos, y la autoridad de gestión, en un proceso de contratación. Creo que se va a hacer una contratación externa de una empresa ad hoc. Y entonces es un servicio, es una herramienta online que tendrá muchas funcionalidades y que hará un experto en grupo, y es una plataforma por temáticas, es decir, había 4 ejes prioritarios, pues habrá una plataforma para cada uno de los ejes. ¿Cuál es la finalidad de estas plataformas? Pues aquí he puesto una serie de ejemplos de actuaciones, pues fundamentalmente sería ayudar a los stakeholders regionales y al arranque de los proyectos. No he hablado de los stakeholders, luego voy a hablar, que digamos que son el grupo sobre los que va a incidir la temática de un proyecto. Luego tengo otra presentación de los stakeholders. Estas plataformas van a facilitar y organizar las interrelaciones entre las regiones. Van a organizar workshops temáticos. Si nosotros tenemos un proyecto que incida sobre la temática de I+D+I, pues van a organizar workshops sobre nuestra temática. Van a analizar y diseminar el contenido de los proyectos y luego van a facilitar el compartir conocimientos y trabajos entre las diferentes regiones, porque va a haber herramientas comunes de trabajo. El stakeholder, que es algo también típico de este programa, que no vamos a ver en ningún otro programa de cooperación territorial, que les suena así un poco, pues es un grupo beneficiario en una región. ¿Y qué son? Pues los miembros de los stakeholders que pueden participar además en los proyectos, pues son organizaciones competentes en el principal objetivo del proyecto. Por ejemplo, pues es un proyecto en el campo de la innovación, pues un stakeholder que va a ser pues un centro de investigación, las universidades, las agencias, es decir, a dónde van a ir dirigidos pues las acciones pilotos y los resultados de nuestros proyectos. Y luego son también organismos vinculados a determinados instrumentos de política regional que participen en este proceso de aprendizaje. En esta primera les voy a presentar cuáles han sido los resultados de esta primera convocatoria de Interreg Europe, que ya se ha cerrado, que ya hay proyectos aprobados, cuál ha sido el resultado, y luego les voy a dar una serie de hitos y de fechas importantes para si ustedes tienen idea de presentar un proyecto al Interreg Europe. Como decía, y han podido ver, luego probablemente algunas de las dudas, como nos hablará Gonzalo, que ha presentado el proyecto, porque es un programa muy diferente, con una terminología muy diferente, con una dimensión diferente y probablemente les suene un poco todo mucho más extraño. En esta primera convocatoria no ha habido restricciones temáticas, se abrió la convocatoria para todas las prioridades y luego tampoco ha habido ninguna especificaciones relacionadas con la cobertura geográfica. Hubo un presupuesto de 28 millones de euros por prioridad. Y luego el sistema fue un procedimiento online, creo que no fue online al 100%, fue mezcla, bueno, luego lo podrá corroborar, pero ahora, de las reuniones que hemos tenido con la autoridad de gestión y en relación a este programa, la segunda convocatoria será todo online, previsiblemente. En este gráfico les muestro cuáles han sido los resultados de esta primera convocatoria, que los proyectos fueron aprobados el 10 de febrero del 2016.
Es una convocatoria que se cerró hace nada, como pueden ver ustedes, el 30 de julio del 2015. Y la verdad es que estamos muy orgullosos porque creo que hemos avanzado. Les decía que se han presentado muchos proyectos en el periodo anterior, pero yo creo que ahora, como pueden ustedes ver en el gráfico, el éxito para los beneficiarios españoles ha sido muy alto. Le digo que estamos orgullosos. Queremos conseguir en el próximo que no solamente estemos los segundos, sino intentar estar los primeros, con lo cual, por eso, un poco la finalidad, como les decía anteriormente, desde la Dirección General de Fondos Comunitarios, es animar a que las instituciones que puedan incidir en este caso en las políticas presenten buenos proyectos. Se han presentado un total de 261 solicitudes y se han aprobado 64 proyectos. Como ven ustedes, digamos que hay muchas candidaturas de proyectos y luego pues pocos proyectos aprobados. Hay mucha concurrencia y los proyectos cada vez son mejores. El FEDER comprometido ha sido de 99,15 millones de euros y luego el FEDER disponible que hay en estos momentos es de 238,61 millones de euros. Como ven ustedes en el gráfico, del total de socios por países y proyectos aprobados, en el ranking, aunque no éramos el país que habíamos presentado más proyectos, porque había sido Italia con una diferencia importante, hemos sido los segundos en número de socios por país. Hay un total de 65 beneficiarios españoles que están formando parte de esos programas de cooperación que se han aprobado, de los proyectos, que se han aprobado. Decirles también que, bueno, en principio, pues iba a haber una ronda de seminarios en los diferentes países para la siguiente convocatoria y entonces comentarles que el día 14 de abril va a haber un seminario en Madrid que hemos organizado nosotros, donde ahora les voy a dar más fechas importantes para que las tengan ustedes en mente. Nosotros hemos puesto, no sé si hoy o mañana pondremos un anuncio en el que podrán ustedes apuntarse si están interesados en presentar proyectos a la segunda convocatoria, donde vendrá personal del secretariado técnico a explicarnos esta segunda convocatoria, porque aunque yo he puesto aquí los elementos de la primera convocatoria, se han cerrado ya los de la segunda, presentar las novedades, las fechas, y yo creo que si tienen interés, pues sí que sería bueno que acudieran a esta presentación. Les pongo aquí también otras fechas importantes que les voy a decir, que tengo más, porque yo creo que luego, como Gonzalo va a hablar de, no me he querido extender ni tipo de actuaciones, yo creo que para no solaparnos un poco con la segunda parte de la presentación, simplemente darles un poco algunas fechas que creo que son claves. Igual que decía anteriormente, en el espacio atlántico y en este programa, la Dirección General de Fondos Comunitarios hacemos el control que nosotros decimos de primer nivel, es decir, los proyectos aprobados, una vez que están aprobados, tienen que estar controlado el gasto por un auditor externo que tenemos nosotros que autorizar, tiene que estar autorizado, o sea, inscrito en el ROAC. Nos mandan una autorización por proyecto, nosotros lo autorizamos y luego nosotros hacemos con los gastos de todos los beneficiarios de todas las regiones españolas un control de primer nivel que llamamos, que es un control de coherencia y conformidad, como que está todo conforme, y una vez que han realizado los gastos, nosotros los validamos y ya los pueden, digamos, declarar al programa. Las cartas de apoyo también les decía, muy importante. El 14 de abril les apuntaba el seminario y luego decirles que esta segunda convocatoria de Interreg UDOC se va a publicar el 5 de abril del 2016 y el plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 13 de mayo del 2016. Comentarles también, ahí en la página web, les voy a poner luego también más páginas en las que es importante que accedan.
El secretariado del Interreg Europe está formado por muchísimas personas, no sé cuántas personas hay en estos momentos. Es un secretariado muy eficiente técnicamente. Los proyectos en el Interreg Europe solo son valorados por el secretariado técnico. Las autoridades nacionales en este programa no valoramos. Asistimos a las reuniones, nos mandan cuando han hecho sus valoraciones, bueno, pues en algunos casos si tienen dudas, pero realmente el que valora es el secretariado técnico, con lo cual es importantísimo que tengan ustedes un contacto muy directo con el secretariado. Decirles también que probablemente salga, si no toda, casi la totalidad de la dotación financiera en esta segunda convocatoria, es decir, que se presenten, que preparen proyectos a esta convocatoria porque a lo mejor ya no hay ninguna más. A lo mejor hay alguna convocatoria de repesca, pero va a ser una convocatoria ambiciosa y yo creo que, bueno, tienen que salir ustedes con la idea de aquí, si pueden presentarse, que ya de intentar ya ir trabajando en su idea de proyecto. Como les pongo la presentación, hay un servicio para publicar su idea de proyecto. Tienen ustedes ahí en pantalla, Interreg Europe. Ustedes acceden, ponen su idea de proyecto y luego hay un montón de servicios también online importantes en este programa, como es un servicio para publicitar su idea y buscar socios. Hay una herramienta también para comprobar por sí mismo la compatibilidad de su idea de proyecto, es decir, ustedes tienen una idea de proyecto y esa herramienta les va a decir si encaja dentro del esquema de este programa operativo. Hay un servicio también de asesoramiento dentro del propio secretariado técnico sobre las dudas o el encaje de su proyecto, que se llama Virtual Hour. Cuando ustedes entren en la página web del programa van a ver todo esto. Entonces, yo tengo una idea de proyecto, voy a ver los servicios, voy a buscar socios, hay networking, hay bolsa también de posibles beneficiarios y, como les decía anteriormente, y yo creo que más en este programa, es importante, si puede ser, que vayan de la mano de alguien que ya esté acostumbrado al Interreg Europe o al 4C. En este yo creo que todavía es más importante que en el transnacional, que en el espacio atlántico, porque es muy diferente. Luego también hay en estos seminarios de dudas y preguntas, que van a ver ustedes, pues hay unos para el día 11 y 18 de marzo, el día 1, 8, 22 y 25 de abril hay seminarios sobre otra temática. El día 6, no hace falta que apunten ustedes porque cuando entren en la página web van a ver todo este tipo de cosas que les estoy apuntando. Y luego también hay seminarios para los beneficiarios principales del proyecto, que es el que les pongo ahí en la pantalla. El 23 de marzo hay un seminario en Rotterdam para los beneficiarios de proyectos, que también les animo, si están interesados, bueno, me imagino que si no han participado beneficiarios de proyectos no van a ser, pero este es un seminario y ahí luego habrá otros seminarios ya para los beneficiarios de los proyectos. Hay seminarios online, como le decía, nuestro seminario que hacemos también en Madrid, el día 14 de abril, que lo hemos hecho pensando un poco en personas que quieran participar en el Interreg Europe, que puedan tener preguntas y que directamente se las presenten al secretariado y, como le decía, es un secretariado muy activo, un secretariado que les va a apoyar y que les va incluso a asesorar en qué línea tienen ustedes que ir para encajar este proyecto y que pueda ser financiado con el Interreg Europe. Esta es la página, pero ya les digo que buscan ustedes en Google. Y es importantísimo que estén permanentemente en estos momentos conectados y que vean día a día las novedades de este programa. Ahí les pongo más link en Facebook, Twitter, todo lo que hay sobre este programa. Y yo, por mi parte, bueno, ahora estoy abierta a cualquier pregunta. Un poco, espero no haberles aburrido. Yo la finalidad, sobre todo, era hacerles ver, darles una visión general de la cooperación,
hacerles ver que pueden participar en estos dos programas. Les animo sobre todo al espacio atlántico, a este también, por supuesto. Lo que pasa que este es un pelín más complejo, pero yo creo que pueden participar en el espacio atlántico y espero un poco pues, haber conseguido sobre todo ese input, hacerles ver que hay posibilidades de financiación, que a priori se ven programas un poco complejos, porque son complejos estos programas de cooperación territorial europea, pero yo creo que somos los beneficiarios españoles creativos, presentamos buenos proyectos y animarles un poco a presentarse a esos dos programas. Así que nada más, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto se las contesto.